Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La frecuencia que te bendice. Tengo la palabra en mi espíritu. Tengo la palabra en mi mente. Tengo la palabra en mi boca. Con la palabra de Dios. Adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones, mis hermanos, para todos los que están en sintonía de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. En esta hora de mediodía, le damos gracias al Señor Jesucristo porque podemos compartir el Evangelio con todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor, con todo aquel que quiera escuchar las buenas nuevas de Dios. Le damos gracias, hermano, hermana, amigo, gracias primeramente al Señor, y a todos ustedes le damos gracias al Todopoderoso, porque el Dios que tenemos es el Dios vivo que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que existen, y de Él son, no solo que las creó, sino que de Él son. De Él son, y Él tiene toda potestad, como está escrito, toda potestad me fue dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Todopoderoso, nuestro Dios Jesucristo, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre los principados y las potestades, sobre el diablo y sobre todas las cosas. La sometió bajo la planta de sus pies, está escrito. Es por eso que podemos darle gloria y honra a nuestro Dios, porque por Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Podemos creerle a Dios por grandes cosas y por cosas también pequeñas, porque el Señor nos escucha. La Escritura dice en uno de los salmos que el oído del Señor está atento a la oración
de sus santos. Dios está atento a nuestras oraciones. Nuestro Dios es el juez de toda la tierra. Él es el juez. La Escritura dice que por Él gobiernan los reyes y los príncipes también determinan justicia y juicio en la tierra. La Escritura dice que por Dios hay, hermano, existen la ley, los jueces y la policía, hermano, todo esto existe porque Dios lo ha establecido. Dios ha establecido las leyes para que podamos vivir también en orden y que Dios quiere que nos sometamos a ellas también para poder vivir en paz, para poder vivir, hermano, en este mundo y conocer todas las cosas que Dios nos ha dado. Realmente, si no fuera por la justicia, las leyes, ¿verdad?, que existen en cada país, el mundo se habría terminado, porque el coraje, el odio, hermano, el rencor, el indicio de perdición del hombre es grande, es terrible la violencia que existe en el mundo. Gracias te damos al Señor porque Él reina. A pesar de que haya caos, a pesar de que haya muchas cosas, Dios reina, Él es real. Dios permite todas esas cosas y ya Dios lo ha profetizado, Dios lo ha hablado, no porque el mundo que se fue está en un desenfreno, en un descontrol, o porque Dios haya perdido totalmente el control del mundo, del control de todas las cosas. No, Dios nunca ha estado en aprieto, ni en apuro, ni ha perdido el control. Dios ha permitido que todas estas cosas le sucedan al hombre para que el hombre pueda entender de que debe de buscar a Dios, debe alzar los ojos a Dios, que debe escuchar lo que Dios está hablando atentamente, porque este sufrimiento que el mundo está viviendo, Jesús lo advierte y lo anuncia, principio de dolores, es principio de sufrimiento para que el hombre entienda que el hombre se perderá eternamente en un sufrimiento y en un dolor, en un infierno, como lo anuncia la Biblia. Se perderá para siempre si no atiende al llamado de Dios, si no atiende a la voz de alerta del Señor. Dios es real. Qué maravilloso es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, miramos y en la respuesta de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de prosperidad. Pero cuando nosotros le damos el corazón de Dios, es cuando Dios empieza a obrar sus maravillas, sus prodigios y sus señales, y podemos comprender claramente de quién es Dios, porque Dios lo ha anunciado a través de la palabra. Dios lo ha anunciado a través de la Biblia. Dios es el Dios de la Biblia. Dios es el Dios de la Biblia. Qué interesante. Es el que Dios nos ha dejado, hermano, el testimonio plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia, de hombres que caminaron con Dios, que por el Espíritu Santo fueron inspirados para escribir la Biblia, la palabra de Dios que tenemos nosotros. Ahora la podemos adquirir en cualquier biblioteca, la podemos adquirir en muchos lugares, ¿verdad?, librerías, y de esa manera encontrar lo que Dios le ha declarado al hombre, no solamente en este tiempo, en todos los tiempos le ha declarado la palabra, la voluntad de Dios. Y el tener en alto la palabra de Dios, eso es sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que ama la palabra, ama a Dios y se ama a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Es para mí el gozo grande poder dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio de nuestro Padre, dar testimonio de que Él es real, anunciarlo a aquellos que aún no le conocen, que deben de conocer a Dios, deben conocer a Jesucristo, porque yo también en otro tiempo
estaba en una posición de igual de incredulidad, de inseguridad y andaba perdido, pero Dios me alcanzó con su palabra, me alcanzó con el evangelio que se predica y le di mi corazón a Dios y pude realmente conocer a Dios en el Espíritu, conocer a Dios en mi corazón porque Él se ha manifestado a mi vida, se ha revelado a mi vida su naturaleza de santidad, su naturaleza de pureza, su naturaleza de amor y su naturaleza de autoridad, porque Dios es autoridad, Dios es amor, Dios es pureza, hermano, Dios, aleluya, Él es amor, Él es el Padre maravilloso que comprende a sus hijos, que tiene misericordia, pero los corrige también para andar claramente como se debe de andar y hacer las cosas como debemos de hacerlas claramente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Antes de seguir compartiendo la palabra de Dios, quiero anunciar la iglesia Betel aquí en Northwest Indiana, así que en todo este lado del norte de Indiana y también de Illinois, la iglesia Betel, estamos sirviendo acá al Señor. Tenemos 4 localidades aquí en Northwest Indiana. Puedes encontrar la información en betelweb.org y ahí encontrarás todos los ministerios y todos los servicios en las 4 localidades que tenemos ahí en la iglesia. Alabado sea el Señor. Así es que le invitamos cordialmente para que pueda acercarse y visítanos y Dios le va a bendecir. Gloria al Señor, al Todopoderoso, nuestro Dios que reina por los siglos de los siglos. Cualquiera que sea nuestra necesidad, hermano, cualquier necesidad que haya en tu vida, debe de clamar a Dios. Confía en Dios. La Biblia nos habla en Proverbios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, dice el Señor. Dice el Señor, si quieres ver días buenos, dice, refrena su lengua del mal y sus pies de caminar, y dice, por el mal camino, endereza tus pasos. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Escritura dice que será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, dice la Escritura, que es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, ni en el día del juicio. Oh, alabado sea el Señor, porque Dios siempre está alentando a que nosotros seamos personas que atendamos a su palabra. Hombres que amamos la palabra, hombres que hemos encontrado, hermano, o que debemos de encontrar la sabiduría que existe. La sabiduría que Dios da es una sabiduría superior a cualquier conocimiento y entendimiento que el hombre pueda tener en esta tierra. En esta tierra la sabiduría de Dios es la sabiduría suprema, la sabiduría más grande, la sabiduría más rica y poderosa que existe. La sabiduría de Dios, y Dios la ha dispuesto para aquel que quiera escuchar su voz y su palabra. Por eso Jesucristo también le habla a sus discípulos, le habla a aquella gran multitud y le dice a todos los que querían escucharlo o los que estaban escuchándolo, le dice, lo habla aquí
en San Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga, la esclavitud del hombre está a través y por el pecado. El pecado esclaviza, ha esclavizado al hombre a un yugo, hermano, de esclavitud, donde el verdugo, donde el dueño se llama Satanás, y él vino para robar, matar y destruir. Por tanto, por eso es que hay tanta ruina, tanta miseria, hermano, tanta violencia, vemos tanto desastre, vemos tanta, hermano, pecado en la calle, lo vemos en todo lugar, porque la gente está esclava del diablo, y el diablo usa el pecado, lo usa para atar a la gente, tener esclavo. Un esclavo, hermano, no tiene vida propia. El esclavo, hermano, es un sirviente. El esclavo es un prisionero, es un esclavo, tiene marcada su vida. Y el diablo usa el pecado para esclavizar al hombre a la enfermedad, para esclavizarlo, hermano, a la muerte, esclavizarlo, hermano, a la ruina, a la pobreza, esclavizarlo a la enfermedad y a tantas cosas que hace que el hombre realmente viva una vida miserable, viva una vida, hermano, de dolor, de angustia. Pero ahí está el Señor Jesucristo, ofreciéndonos, darnos la solución. Jesús es la solución para tu vida. Jesús es el médico de médicos. Jesús es el diseñador de la vida. Jesús diseñó, oiga, Dios creó nuestro cuerpo. Si Jesús llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, Él pagó el precio, hermano, para que tú, creyendo en ese sacrificio, reciba de Dios la sanidad, reciba de Dios, hermano, el poder para ser libre, para romper las ataduras y los yugos en tu vida. Jesucristo, Él pagó el precio porque te ama, porque nos ama. ¿Cuál entonces debe ser nuestra actitud hacia Él? ¿Por qué tanto, hermano, rechazo a Jesucristo? ¿Por qué tanto rechazo contra Él? Es porque hay una naturaleza en nosotros, una naturaleza de pecado que descarta a Jesucristo, que no quiere nada con Jesús, porque el día que lo haga, tiene que morir una para que la otra viva, o vive la carne y reina la carne para muerte o para perdición, o reina o vive en el Espíritu, hermano, para bendición y para vida eterna. ¿Cuál de las dos quieres escoger? Dios nos pone en el camino y nos pone para cuál de las dos debe de escoger, porque uno lleva a la perdición y otro lleva a la vida eterna. O escoges la vida eterna o escoges la perdición. Para la perdición no tiene que hacer nada, porque ya desde el niño ya viene en su naturaleza. Del niño ya viene uno ya con esa naturaleza de pecado, con esa naturaleza de rebeldía, que no quiere someterse a nada ni a nadie, ni tampoco hacer la voluntad de Dios, ni tampoco guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no puede tampoco guardarlos. Su naturaleza es rebelde y pecadora, no puede someterse a Dios. Pero si le da el corazón a Dios, sí puede.
¿Por qué? Porque Dios hace una circuncisión. Dios cambia esa naturaleza pecadora. Dios nos da una nueva naturaleza en Dios y nos da un nuevo espíritu. La Biblia dice, un corazón nuevo y espíritu nuevo. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si Dios ha hecho eso en tu vida, debe de crecer en Dios, en el espíritu, y no alimentar más la carne ni la vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza siempre te va a tener esclavo, siempre te va a tener, hermano, en escasez y en ruina. Así es que renuncia a esa naturaleza vieja, al morir las pasiones viejas pecaminosas, hazlas morir, porque la única manera de que el diablo deje de hacerte la vida imposible es muriendo a la carne. Muriendo a la carne, muera esa naturaleza vieja y verá que tú recoges, hermano, a brazos abiertos, recoge a canastos llenos la bendición cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, porque Dios es maravilloso. Dios, aunque no le veamos, Dios claramente por la palabra de Dios nos habla tan claro para hacer las cosas que produzcan fruto y que produzcan bendición. Hermano, Dios lo ha dejado a través de la palabra, pero usted y quizás yo, porque queremos hacer a nuestra manera, es cuando encontramos que es imposible, encontramos que no logramos los resultados que queremos, porque no queremos hacerlo a la manera de Dios. A la manera de Dios es como nosotros recibimos la bendición de Dios. Es como recibimos, hermano, que realmente en Cristo está la bendición. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta para vida eterna. Una fuente de agua viva es lo que Dios nos da cuando creemos en Jesucristo a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios hay una gran diferencia. Porque hay mucha gente que quiere creer a la manera de la tradición, a la manera de la iglesia donde usted creció, vivió, pero Dios tiene una manera, a la manera de Dios, conforme al evangelio de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento de Dios. Es como Dios se hace, Dios es juez de toda la tierra, y Dios juzga justicia de acuerdo a su palabra, porque Él es el juez de la palabra. Él también abogado, Él aboga por nosotros de acuerdo a la palabra, Él es abogado, Él es el juez, abogado, hermano, es tremendo. Él es rey también, Él es rey, y para que nosotros podamos agradar a Dios, para que nosotros podamos ser defendidos por Dios, para poder recibir de Dios, tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra, porque el reino de Dios también tiene sus leyes, también tiene, hermano, el sistema de gobierno, el gobierno de Dios, hermano, gobierna por de acuerdo a su palabra, gobierna de acuerdo a la ley de Dios, no a las leyes de los hombres, sino a la manera de los hombres, ni como los hombres quieren, no, Dios, el reino de Dios tiene las leyes, tiene sus propias leyes, sus propios códigos, tiene su propia manera de juzgar, su propia manera de bendecir. Es de acuerdo a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús, por tanto, le dice a la multitud y a sus discípulos, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús permaneció en la palabra. ¿Qué ejemplo más grande? Jesús no vino para hacer lo que Él le daba la gana, hermano. Jesús siempre siguió y obedeció y se sometió totalmente a la palabra de Dios. Jesús, para establecer el nuevo pacto
en su sangre, para darnos un pacto de gracia, un pacto de gracia en la fe, en su nombre, hermano. Él se sometió totalmente a la ley dada por Moisés. A esa ley Jesús se sometió. Jesús no hizo lo que le dio la gana. Jesús se sometió 100% a la palabra, y ese es el ejemplo que tenemos. Jesús, por tanto, le dijo a sus discípulos, le dijo a la multitud: si permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, este es un reto para cualquiera de nosotros. Para cualquiera de nosotros, si quiere ser un ministro de Dios, si quiere ser un discípulo del Señor, si quiere caminar en la luz del Señor, debe totalmente someterse, permanecer, es aceptar, reconocer la palabra del Señor en su vida y aplicarla totalmente en su vida y arrancar todo lo que se oponga a ella en el corazón, quitar y renunciar a todo lo que se oponga se oponga a la palabra de Dios en la mente y el corazón, porque la batalla está en la mente y en el corazón. La batalla tuya en nuestras vidas está en la mente y el corazón, porque en la mente es donde se libra la batalla, es en la mente donde está el control. O le das el control a la carne, le das el control al diablo, o renuncia al control del diablo y establece la autoridad de Dios, la palabra de Dios en su mente y en su corazón, renunciando a lo que es del mundo, renunciando a lo que es de la carne y estableciendo la autoridad suprema, la palabra del Señor. Qué maravilloso es Dios, porque Dios es un Dios seguro. Su palabra es segura. Su palabra es segura. Su palabra es segura. La Biblia dice que es segura la palabra. Segura, no hay pérdida. No se pierde uno si sigue la palabra de Dios. No hay pérdida si por la gracia, si por el Espíritu de Dios nosotros atendemos claramente la palabra del Señor. Caminaremos siempre, hermanos, caminaremos en seguridad, caminaremos en victoria y en bendición. Jesús le habla a la multitud, a sus discípulos, porque hay muchos que tropiezan en Jesucristo, porque la palabra es tan fuerte. ¿Por qué? Porque cuando se tienen ataduras, se tienen ídolos en el corazón. La palabra de Jesucristo es fuerte. La palabra de Dios no es para cobardes, ni es para aquella gente que quiere agradarse a sí mismo, sino para aquellos que aceptan el reino de Dios, se aceptan la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, que debe de crecer en nosotros como un árbol. Es la palabra, la raíz, la fe. Es la fe, hermano, es la fe. Está hablando de la fe, y la fe dijo que crece como un árbol, que es la palabra que por el Espíritu es revelada, porque la palabra de Dios revelada por el Espíritu es viva, es vida, hermano, es como una espada de doble filo. Es la palabra que produce vida en el corazón, en la mente. Entonces, la fe es de acuerdo al crecimiento de la palabra viva en tu corazón, viva la palabra que gobierna, la palabra y la autoridad de Jesús crece en tu vida, va a crecer en fe, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios y vio que la palabra de Dios se cumplió en él, y que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no dejará, hermanos, sin fruto, sin bendición aquel que honra su palabra. Oh, gloria al Señor, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso que nos ama grandemente, poderosamente, y Dios quiere que nosotros también
amén, podamos conocerle a Él, podamos vivir en Él, vivir en su justicia, vivir en su palabra. Gracias, hermano, estaré compartiendo el día de mañana, mi amada esposa compartirá con todos ustedes el día de mañana, y que el Señor le bendiga ricamente en este fin de semana, es mi deseo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No te pierdas el especial en Librería Vida Nueva.